Noticiero CNN Internacional, con Jorge Gestoso y Patricia Yaniot. Les habla Patricia Yaniot desde Caracas. Con Rafael Caldera elegido presidente, se acaba la hegemonía política de los partidos tradicionales en Venezuela. Y bienvenidos al Centro Mundial de CNN en Atlanta. En Colombia, las autoridades dicen que las balas que mataron a Pablo Escobar no salieron de su propia pistola. Y en Washington, el presidente del gobierno español y Bill Clinton concuerdan en todo menos en Cuba. Comenzamos con Latinoamérica al Día. Muy buenas noches, desde Caracas, Venezuela. El actual presidente venezolano Ramón Velázquez puede decir hoy misión cumplida. La principal meta de su corto gobierno era llevar a Venezuela en paz hasta las elecciones de ayer. Después de más de 20 años, los venezolanos volvieron a elegir al exmandatario Rafael Caldera por alrededor del 31% de los votos y por un periodo presidencial de 5 años. Unas elecciones marcadas por la inestabilidad política, una economía en recesión, tensiones laborales y constantes rumores de intentonas golpistas. Y como nos dice nuestro corresponsal Harris Whitbeck, Venezuela amaneció hoy con un nuevo cuadro político que no está dominado por los partidos tradicionales. Rafael Caldera retornó al poder después de casi 2 décadas y el presidente electo de 77 años de edad tendrá que enfrentar una de las peores crisis en la historia de Venezuela. Mi tarea ahora empieza por buscar de nuevo la armonía y el entendimiento entre los venezolanos. Caldera le ganó a 18 candidatos, incluido Andrés Velázquez, un popular líder sindical que en un principio reclamó irregularidades en el proceso, pero al final concedió su derrota. Pero aún si Velázquez no llegó a la presidencia, el haber logrado el segundo lugar es un claro mensaje para los políticos tradicionales de Venezuela. Su plataforma de izquierda radical logró sacar del esquema político a los 2 partidos que durante 35 años gobernaron al país. Y Caldera, quien llegó al poder tras lograr una coalición política que va de comunistas a conservadores, hizo promesas electorales que han inspirado temor en algunos sectores del poder. La forma apasionada de discutir los asuntos, que muchas veces desbordan a la lógica, crean un clima un poco difícil para promover la inversión y para promover la expansión de los negocios. Pero Caldera dice que su base está conformada de chiripas o numerosas y diversas organizaciones políticas. Una base que, según él, es lo suficientemente fuerte para darle el apoyo que necesita para gobernar. Ese apoyo lo obtuvo al ofrecer romper con las tradiciones de corrupción y combatir la crisis económica que afecta al país. Las promesas de Caldera fueron escuchadas por una población cansada de la inestabilidad y los malos manejos del pasado. Muchos dicen que ahora sienten esperanza, pero ahora quedará por verse si el nuevo gobernante podrá contra la dramática situación social y económica de este país. Harris Whitbeck, CNN, Caracas. Hoy el presidente electo Rafael Caldera tuvo la visita del fiscal general Ramón Escobar, quien le comunicó el reconocimiento de su triunfo. También tuvo reuniones con el cuerpo diplomático y con la Federación de Cámaras de Comercio, uno de los gremios más poderosos del país. Posteriormente nos dedicó unos minutos para una entrevista con CNN. Yo considero que la jornada de ayer fue decisiva. La presencia del pueblo tan responsable, con una voluntad democrática ejemplar. Yo creo que si algún loco pensara en un golpe, estaría condenado al más inmediato y total fracaso. ¿Usted espera gobernar con los partidos que lo apoyaron en vista de que no va a contar con la mayoría en el Congreso? Yo no pienso gobernar con partidos y creo que una de las cosas que demostró el país es que está cansado de la partidocracia. Yo prometí gobernar liberado de las presiones de cúpulas partidistas o de grupos económicos y pienso cumplir esa promesa. Pienso basarme mucho en la opinión pública y dialogar, conversar, pero no a base de ofrecer posiciones, sino a base de dar razones y argumentos que puedan pesar gravemente en la conducta de los que estén representados en el Parlamento. Usted va a recibir un país en una profunda crisis económica y moral. Sin embargo, hay muchas expectativas alrededor de su gobierno y usted ha anunciado que va a gobernar con austeridad.
¿Cómo evitar que a usted no le suceda el desencanto popular que vivió el expresidente Carlos Andrés Pérez? Es que el presidente Carlos Andrés Pérez comenzó gobernando con la promesa de que volverían las vacas gordas de su primera administración. Y fue todo lo contrario de austeridad el comienzo de su gobierno. Yo llego en condiciones diferentes. Yo llego ofreciendo austeridad, llego anunciando austeridad, pero el pueblo yo creo que está dispuesto a aceptarla siempre que la vea aplicada por igual, con espíritu de justicia y de equidad. Yo pienso que el país entiende que yo no le he ofrecido milagros, yo no he querido anunciar promesas demagógicas, no he querido levantar demasiadas expectativas, sino una, la de gobernar con honestidad, con seriedad y con preocupación por el pueblo, que el pueblo sienta que se le tome en cuenta. Pasando a otro tema, usted ha propuesto una reforma constitucional que le otorgaría al presidente el mandato de disolver el Congreso. ¿No estará Venezuela importando el modelo del Fujimorazo? El Fujimorazo fue fuera de la Constitución. Esto sería previsto por la Constitución, como lo prevé en la Constitución de los países de régimen parlamentario en Europa. Por eso es acogida con simpatía esta iniciativa, que desde luego tendría que ser incorporada a la reforma general de la Constitución, para lo cual hay que convencer al Congreso Constituyente. ¿Tendrá que convencer también a un Congreso para indultar a los militares golpistas que están presos? No, en esa materia el presidente de la República tiene facultades constitucionales muy amplias para indultar o simplemente para ordenar el sobreseimiento de los juicios, de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Buscar una solución para este problema es una de las obligaciones del nuevo gobierno. Hay que interpretar el sentimiento público, que es decididamente favorable y que reclama la solución del problema a través de la libertad de los procesados. Por último, presidente, este va a ser su segundo mandato y dicen por ahí las malas lenguas que no hay segunda parte buena. ¿Usted cree que va a ser la excepción? Bueno, Bolívar dijo: las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas dos veces. Cuando una revista colombiana o un periódico importante de Bogotá, no sé por qué razón, no creo que tuviera voluntad de agredirme, me dijo: Caldera, que se vea en el espejo de Carlos Andrés Pérez, que su segundo gobierno fue un fracaso. Dije: todos debemos vernos en el espejo de Carlos Andrés Pérez para no incurrir en los hechos de corrupción y en los errores gravísimos que condujeron a su fracaso. Cuando le preguntamos si con su gobierno Venezuela está frente a un proyecto de subsidios y proteccionismo, Caldera indicó que esa sería parte de su política económica, añadiendo que los subsidios a algunos productos son otorgados también por los gobiernos de los países industrializados. Y eso es todo por el momento. Nosotros regresaremos con más desde Caracas, Venezuela, en nuestra próxima emisión del noticiero CNN Internacional. Ahora regresamos a nuestros estudios en Atlanta con mi compañero Jorge Gestoso. Jorge.